Muchísimas gracias. Escuchando las expresiones sobre el aspecto de la integración, partiendo de los comentarios del embajador González, vino a mi mente una imagen de el movimiento cooperativista. Participé en el movimiento en diferentes posiciones y el comité educativo de las cooperativas, como parte de su orientación a los socios, presenta una gráfica donde aparecen dos chivos, por así decirlo, tirando cada cual hacia su lado para comerse un pedazo de hierba. Entonces, en esa lucha, pues ninguno podía comer nada. Reflexionan y entonces se unen, van unidos, consumen la hierba que está dispuesta, luego se mueven al otro lugar y juntos consumen el otro suministro de hierba. No sé por qué vino a mi mente eso, pero tal vez pudiera ser una referencia para que se ponga la acción a la retórica de la integración. En esta ocasión, el siguiente panel, emprendimiento e internacionalidad. Para ello dejo con ustedes a Samuel Urrutia Cantoral de Panamá, quien estará dirigiendo los trabajos. Buenos días a todos. Para mí, es un honor para mí tocar mi tema favorito, que creo que es el emprendimiento en Latinoamérica. Estoy convencido que si un empleado, un estudiante, por ahí decía Ingo esta mañana, que hay 40 millones de jóvenes que están creciendo y graduándose de universidades en Latinoamérica. Esos jóvenes, ¿qué van a hacer? ¿Van a trabajar en el gobierno, en el campo o van a estar desempleados? Lo que nosotros queremos es que sean empresarios. Y para lograr eso, requerimos enseñarlos, crear un medio ambiente para el emprendedurismo. Tenemos un panel de lujo que nos va a enseñar cómo crearle a estos jóvenes espuma en la boca y emoción para emprender. Así que les presento a nuestro panel. Juan López Salaverry es un socio de 500 startups himself. Lidera una aceleradora de empresas. No voy a hablar más de él porque se darán cuenta de todo lo que sabe. Es una persona muy joven, tiene 30 años, con experiencia como de 60, porque de verdad conoce el tema y yo que pensaba que yo sabía. Dani Leiva es un joven de la Florida, socio de su firma de abogados Foley, e igualmente participa en la junta directiva de la Universidad de Miami, donde ha tenido muchas experiencias para participar. Roberto Teixeira tiene mucha experiencia en el mundo empresarial. Él mismo fundó su empresa hace algún tiempo y luego ha seguido evolucionando, siendo partner y siendo mentor y siendo hoy director de muchos empresarios en el Brasil. Por último, tenemos nuestro salvavidas, Santiago Zavala. En los últimos 15 años, Santiago ha emprendido negocios tecnológicos relacionados con software e internet. Hace 5 años comenzó el primer fondo de startups en etapa temprana en México y hoy ya está trabajando con más de 100 emprendimientos en Latinoamérica. Así que adelante nuestro flash, Juan Salaverry. Gracias. Creo que parte de por qué esto va a ser un Future Flash es porque lo tengo que hacer rápido. Me pidieron ya que eso que tenía 15 minutos lo hagan a la mitad de tiempo.
Así que vamos a ver qué podemos hacer. Particularmente lo que les quiero hablar hoy es no solo de emprendimiento, sino realmente de tecnología. Cuando empezamos hoy a escuchar las primeras ponencias, escuchábamos algunas preguntas de cómo vamos a integrar la región, cómo vamos a quizás entender esta nueva situación política y más que nada cómo vamos a quizás pensar en qué escenario vamos a encontrar en los próximos 5 y 10 años. Yo lo que les quiero decir es que algo que está pasando entre nosotros y que deberíamos de dejar de pensar que esto es algo que no nos toca, nos está cambiando la vida. Y eso es la tecnología. Cuando pensábamos en cómo vamos a integrar las fronteras, les voy a decir que la tecnología se va a encargar de eso, porque para la tecnología no hay fronteras. Cuando pensamos en la nueva política, en los nuevos sistemas, ¿no? Cuando pensamos en cuando necesitábamos la democracia para poder de repente encontrar un grupo selecto de personas que nos vaya a representar en un Capitolio y poder decir, a ver de qué la población qué querría pensar o no de una cosa, les voy a garantizar de que eso en los próximos 10 años va a cambiar totalmente. Empresas como Uber están decidiendo y definiendo los nuevos marcos regulatorios. Entonces, creo que realmente con algunas de las cositas que les voy a mostrar ahora, les voy a mostrar por qué el mundo cambió y posiblemente va a seguir cambiando a un paso que no vamos a poder ni siquiera alcanzar a poder acompañar en nuestras propias vidas. El hecho acá central realmente es cómo cambia el tiempo. El tiempo hasta ahora y en nuestras existencias lo hemos siempre visto de manera lineal. Hemos considerado que con quien hablábamos era con quien estaba al lado nuestro. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo la tecnología esto lo ha cambiado. Lo cambió con el teléfono, lo cambió con el pager, lo cambió con las redes sociales, lo ha cambiado de manera muy acelerada en los últimos 20, 30 años. Entonces, absolutamente todo lo que antes pensábamos que era local y tenía que ver con lo que estaba alrededor nuestro, pasó a ser absolutamente global y exponencial. Seguramente vieron esto antes, no creo que sea la primera vez, pero si no, quiero que se den cuenta de cómo en muy pocos años, en una situación de cambio de papa, nos encontramos con un mundo absolutamente distinto. O sea, cuando en el 2005 de repente nos encontrábamos en la Plaza San Pedro con la nueva presentación de Ratzinger, encontrábamos todo un mundo que miraba hacia adelante. Ahora miran a sus teléfonos. ¿Por qué? Porque a través de ahí está el mundo. Y esto mucho tiene que ver con la ley de Moore. La ley de Moore es una pronunciación de uno de los cofundadores de Intel, que en el año 65, de alguna forma a modo de pronóstico, dice que la tecnología va a duplicar el número de transistores en un circuito integrado en un lapso de 2 años. Esto es algo que en su momento se creyó que era loco y revolucionario, pero ¿saben qué? Es algo que hasta el día de hoy se puede comprobar. Si vemos, la ley de Moore alcanza hasta el año 65 y a partir de ahí sigue hasta nuestros días en el mismo nivel. Lo que hace que algo casi tan ridículo como esto esté ocurriendo. En el 65 veíamos que eso de ahí, de la izquierda, eran 5 megabytes y costaban $120.000. Hoy la mayoría de sus teléfonos tienen muchísima más memoria que eso y cuesta menos de $1.000. En los últimos 20 años cambiamos esta imagen de la izquierda por la de la derecha. Todo eso de la izquierda entra en su bolsillo. Les voy a hablar un poquito de empresas. Eso que pensaban a la izquierda, que era la gran empresa, termina en la derecha siendo el nuevo momento Kodak. Vemos como una empresa de 140.000 empleados de 28 billones de dólares de market cap pasa en pocos años por no entender el proceso de tecnología a prácticamente costar cero, estar totalmente en bancarrota y ser totalmente reemplazado por algo que no pudieron entender y que les puedo garantizar estaba al alcance de sus manos, la tecnología. Parte de mi conversación de hoy realmente quiere que no les pase esto a ustedes. Parte de mi conversación de hoy quiere decirles a ustedes, empresarios, que esto no lo pueden ignorar, que esto realmente no es un fenómeno que no tenga nada que ver con ustedes. No son unos hippies de 20 años que no tienen ganas de trabajar y entonces quieren hacer startups. Esta gente está cambiando la forma en la cual sus negocios se ven. Y no solo le pasó a Blockbuster, le ha pasado a industrias completas, como la industria de las bibliotecas, la de las cadenas hoteleras, el retail, las flotas de taxis, incluso las empresas de energía. Todas estas compañías están viendo disrupciones que jamás hubieran imaginado en sus vidas. Este número me parece que habla por sí solo.
Cuando pienso en SEAL, pienso en gente que ha trabajado toda su vida en pos de poder dejar un legado. Entonces, lo primero que han pensado es cómo hago para construir algo que pueda transmitirle a mis hijos y que de alguna forma, en algún momento, le pase la posta. Lo que les quiero decir, señores, es que esa posta cada vez dura menos. Entonces, a no ser que nos demos cuenta cómo vamos a implementar la tecnología en todo lo que hacemos, a no ser que nos demos cuenta cómo nuestras industrias están cambiando y cómo nos tenemos que adoptar, no va a haber nada para dejarles a sus hijos. Este es un tema sumamente interesante y que me parece que lo deberíamos de trabajar en conjunto. ¿Qué podemos hacer? O sea, ok, viene acá a decir que el mundo se muere, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? La realidad es que cuando hablaba con FEMSA en México y les hablaba de esto, me decían, no, es que somos como el elefante y el ratón. Si el elefante se mueve un poquito, quizás lo pisa el ratón y lo mata. Entonces, digo, pero ¿qué es eso? Evidentemente ustedes tienen una responsabilidad. ¿Cómo hacemos para que el ratón no se muera? Porque la realidad es que si vemos en cualquier momento histórico, el más chico contra el más grande, siempre compitiendo en un mismo espacio, siempre ha ganado. Entonces, si el ratoncito vino, si el más chico vino y fuimos al primero que le tocó la puerta, ¿cómo hacemos para abrirle rápido? Que podamos trabajar en conjunto y que nuestros negocios combinados puedan ser más importantes. Voy a hacer un repaso muy rápido de algunas técnicas que pueden estar viendo, que son sumamente importantes al hecho de entender cómo podemos trabajar con un emprendedor. Hay 5 puntos, la verdad es que pensaba pasar por todos, pero se los voy a introducir simplemente como para que nos quedemos con esto para entrar en el panel, que son simplemente formas en las cuales podemos interactuar con emprendedores desde las grandes compañías. La primera es entender de que esto es prácticamente la evolución de nuestro Research and Development. Todo lo que hacíamos en investigación y desarrollo antes fuera de la empresa, ahora lo podemos hacer de 2 maneras. Lo podemos hacer fuera o lo podemos hacer internamente. La realidad es que cuando lo hacemos internamente, lo que hemos visto dentro de las grandes corporaciones es que cuesta mucho más y que tiene unos tiempos que casi que acompañan a los propios de la empresa, con lo cual no entiendo para qué nos sirve. Desde el lado de inversión y coinversión hay oportunidades sumamente interesantes. Podemos invertir directamente en compañías, podemos empezar a ver fondos de venture capital como los nuestros, en los cuales podemos alcanzar grandes portafolios y poder estar en contacto con la innovación de manera muy veloz. Desde la parte de partners y desarrollo de negocios, algo que en algunas de las circunstancias y en algunas de las conversaciones que he tenido con algunos grandes corporativos, casi que parecían negar de su propia fortaleza, pero algo que tienen ustedes que no tiene ninguna startup hoy es la capacidad de distribución y de acceso a clientes, que ninguna empresa en etapa temprana podría tener, y que con esa cantidad de productos y nuevos accesos a tecnología realmente podrían estar ustedes testeando cosas con el mercado de manera mucho más veloz y de manera mucho más eficiente. Obviamente desde la parte de adquisiciones, cuando miro la actividad de Corporate Venture Capital en la región y lo comparo con Estados Unidos, quiero llorar. Y quiero llorar al punto que tengo que hacer yo el primer estudio de Corporate Venture Capital en la región, porque cuando le hablé a LABCA hace unas semanas para poder traerles a ustedes un número y decirles, este es el número ridículo comparado con Estados Unidos, me dijeron, no, nunca lo hicimos. O sea, es tan inexistente que no hay números. Y obviamente una parte interesante que me parece que es uno de los grandes desafíos es la parte de la integración. Una vez que acabamos de comprar una startup porque era rápido, porque era eficiente, porque era revolucionario en su tecnología, ¿cómo hacemos para no matarlo? ¿Cómo hacemos para que no se convierta en el elefante? ¿Cómo hacemos para que no se mueva despacio? Para que sea ineficiente, para que tenga burocracia. Entonces es un trabajo también que podríamos hacer mucho en conjunto y que de alguna forma me parece interesante que tengamos este panel para poder conversar, ¿no? Los dos lados y poder plantearnos desafíos y oportunidades que nos tocan a todos de distintos lados. Gracias. Super. Gracias a ti. Michael Porter tiene una hipótesis, y es que el mundo ha cambiado, que ya no se trata de ayuda social ni de caridad, se trata de coexistir o de subsistir, que la gran empresa debe aliarse con competidores, debe aliarse con proveedores, con los outsource que pueden ser sus propios empleados. Quería que me contaras, Dani, en tu experiencia, en tu firma y en la universidad, ¿cómo has visto eso ocurrir? Muchas gracias. No sé si me pueden escuchar. Aquí tienes que aprenderlo adentro. On. Perfecto, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Buenas tardes. Soy Daniel Díaz Leiva y soy miembro del bufete Foley & Lardner.
que apoya a muchas de estas empresas innovadoras. Nosotros servimos en Chicago, por ejemplo, tenemos mitad de nuestro piso dirigido exclusivamente a startups. Tenemos un filtro donde nosotros evaluamos posibles candidatos para instalarlos en estas oficinas y le brindamos apoyo legal en términos de temas de patents, trademarks, copyrights. Muchos de los recursos, los bienes de estas compañías son temas de inteligencia. Y nosotros lo ayudamos con eso, le ayudamos con fusiones y adquisiciones. Es algo que nosotros nos integramos en el ecosistema de emprendedurismo a través del bufete. Igual lo hacemos en Boston. También servimos como asesores de varias conferencias allá en el mundo de biotecnología y apoyamos también en ese ámbito. Así que definitivamente nosotros dentro de nuestro propio bufete tenemos que innovar también, apoyar a estos sistemas a ser competitivos. Y luego yo personalmente, mencionaste a Uber, yo represento a Lyft en Florida. El gobierno no ha respondido, no ha podido responder porque tantos cambios, como has dicho ahorita, pasan tan rápido que el esquema regulatorio no puede responder de la misma manera que podía antes, ¿no? Con los cambios que se han llevado a cabo. Así que son cosas que estamos mirando en el despacho. Es algo que yo he visto personalmente en mi práctica personal. Muchas gracias. Roberto, con tu experiencia, ¿sientes tú que la empresa latinoamericana está tomando en cuenta la importancia que es indexar a las pequeñas empresas o fomentar que haya nuevos empresarios? Bom, em primeiro lugar, me gostaria de dizer que estou me sentindo aqui como um anciano perto de somado às idades de todos, quizás eu sou mais velho que os três somados. Então, é uma experiência nova. E me agrada muito porque lo que sinto na instituição que hago parte, inclusive CEAL, está aqui Ingo, um grande esforço que estamos fazendo sempre é renovação, de gente jovem. Lamentavelmente, os jovens não são muito participativos em associações de classe. Eles creem que quando estão conosco, outros estão em sua oficina ganhando plata, enquanto eles estão aqui falando. Então, o negócio não é falar, é fazer coisas. Pero sua pergunta é muito provocativa, Sami, porque o fator fundamental de empreendedorismo é confiança. Se você não tem confiança nas instituições, se você não tem confiança na moneda, se você não tem confiança nas regras de jogo, você não pode ser um empreendedor. Se eu não mira Brasil, não posso falar por toda a América Latina, posso falar por Brasil. Brasil vive uma crise de confiança. Por que uma crise de confiança? Por uma série de fatores que não vou aqui mencionar. Mas Brasil tem uma característica muito diferenciada de outros países. Nós outros somos muito críticos de nós mesmos. Se uno mira, você viu Cristiano Lobão falar aqui, Botafogo Gonçalves, nós outros somos muito críticos de nós mesmos. Me acordo que em um determinado momento da minha vida profissional fui à Coreia. Passei um dia e pico em Coreia e ao final lhe perguntei, what the hell, you don't have problems? The guy looked, a pessoa mirou a mim mesmo, muito surpreso. You want to hear about problems? And then he took me to a research institute. E passamos uma hora e pico e ele falou de todos os problemas. Eu mesmo se passou em um momento de Chile. Ia a Chile e os chilenos oravam para a gente de cima a baixo. Vocês são perdidos, Chile está fazendo a coisa certa. Você não tem problema. Em Brasil, se você chega ao Brasil hoje, lá as pessoas destilam todos os problemas. E ao final, você pergunta, mira, esses problemas não são solúveis, não são... Bom, quizás se formos por essa direção, por aquela, então as soluções começam a aparecer. Então, é preciso ter confiança. A confiança tem que ser mitigada por uma visão realista. Eu empecei na companhia de Venture Capital em Brasil em 1980. Vocês não eram nascidos, quizás, não? E eu já estava tentando vender um conceito de Venture Capital em uma nação que os empreendedores não sabiam o que era um capital de risco.
E quando nos associávamos, uma grande dificuldade que tínhamos era, ele disse, mira, eu vou ser um investidor transitório, e eu não vou viver com você o resto da vida. Quando aí um momento eu vou vender minha participação. Isto era uma coisa, um empreendedor cortou relação comigo, porque em um determinado momento do tempo vendi a participação que tinha em sua empresa. Você vendeu minha participação sem me comunicar. Ele queria que eu era um investidor cativo em sua empresa. Então, fui aprendendo, porque meu background anterior era de banco de inversões. Fui um dos grandes banqueiros de inversão no Brasil. E essa é uma curiosidade. Uma visão de banqueiro de inversão é completamente diferente de uma visão de venture capital ou private equity. Mais tarde, transformei minha empresa de venture capital em private equity. E fizemos a primeira empresa de private equity em Brasil com conversão de deuda. A este momento de tempo, o Brasil tinha uma deuda externa muito grande. E o governo facultou que se criara um fundo de inversões desde que se convertesse a deuda em ações. Isso quizás é uma ideia que alguns países podem cogitar de fazer para resolver seu problema de deuda. Incentivar o câmbio de uma deuda em participação acionária, como as grandes empresas o fazem quando têm problemas financeiros. Se sentam com os acreedores e dizem, mira, vamos arreglar a situação. Podemos, quizás, transformar uma parte da deuda em capital e, com isso, salvar a situação. Mas há lições, não vamos ter tempo para falar isto, mas 2 ou 3 lições me pareceram importantes. Primeiro, quando as coisas não estão dando certo, a solução é sair do negócio. Você não pode ter a pretensão de ser um salvador da empresa. Você, quando se equivocou de tomar uma decisão, a melhor coisa, realize the loss. E cambia de posição. A recíproca também é verdadeira. Quando as coisas estão tão bem, você não pode se apaixonar por a empresa, ter uma paixão. Não posso vender. Um ditado francês dizia muito apropriadamente, você tem que entrar no mercado ao som dos tambores, com bastante barulho, e sair ao som dos violinos. Os violinos é a hora de sair, porque os inversores fazem exatamente o contrário. Quando as coisas estão boas, todos correm ao mercado. Quando está ruim, mala, todos saem do mercado. Então, tem que ser ao contrário. Você tem que ser um pouco contrária. Terceira, eu vou terminar aqui. Seja muito crítico com malos administradores. É preferível entrar num negócio razonável com bons administradores que entrar num mau negócio com investidores, com administradores ruins. Não sejam tolerantes com malos administradores. Se não está bem, cambia. 4º ponto e último, definitivamente. O acompanhamento da inversão é muito importante. E tínhamos a utopia que ter um assento no conselho de administração resolveria. Não resolve. Você tem que ter hands-on. Quizás nomear um diretor e ter um comitê de auditoria. O comitê de auditoria é fundamental. Essas são minhas observações. Muchas gracias, muchas gracias. El más viejo, pero el que más sabe. A ver, Santiago, tú has participado e invertido y acelerado más de 100 emprendimientos. ¿Qué tan difícil es lograr que la gente esté dispuesta a apostar en los emprendedores? Todos hemos escuchado la nueva tendencia del crowdfunding. Hace poco investigué de que ya hasta para el tema inmobiliario la gente está usando el crowdfunding. Esto parece que va a cambiar el mundo. Cuéntanos tu experiencia y tu opinión. Claro. Bueno, soy Santiago. Muchísimas gracias, Samuel. Soy también socio en 500 Startups. Como mencionas, hemos hecho 6 programas de aceleración en la región. Hemos participado con 77 empresas a través de sus programas. Y te quiero compartir un poquito, sin repetir un poco la oportunidad que mencionaba Juan al principio, pero algunas de las cosas que yo veo de estas empresas en la etapa temprana y cómo ha sido toda esta relación con el capital, ¿no? Lo que nosotros vimos hace 5 años es que en la etapa temprana, aparte de toda esta oportunidad de mercado y toda esta relación con las empresas grandes que vemos 3 cosas que son fundamentales para que esto pueda ser una receta muy interesante, ¿no? 3 ingredientes. El primero es que empezar una empresa de tecnología cada día es más barato. Hace 10 o 15 años tú hubieras tenido que empezar por conseguir un edificio, llenarlo de servidores, conectarlo a internet, conseguir licencias muy caras de software, contratar una cantidad gigante de gente
Y hoy todo eso lo puedes hacer simplemente rentando a través de Amazon o Rackspace o SoftLayer o cualquiera de los otros proveedores, solamente lo que necesitas, ¿no? De la misma manera, todos los movimientos de open source han dado una cantidad de tecnologías que te evita tener que pagar licencias, etc. Entonces, lo que antes hubieras tú necesitado quizás 5 o 10 millones de dólares, hoy lo puedes hacer con 5 o 10 mil dólares. Entonces, es una diferencia gigante. La segunda también tiene que ver con el lado de marketing, que tiene que ver con que antes quizá tú tenías que ir y comprar anuncios en la televisión, comprar espectaculares, periódicos, revistas, etc. Hoy puedes tú probar una audiencia y poner anuncios a través de Facebook, Twitter, etc. solamente para la audiencia que quieres probar y pagar unos cuantos dólares. Entonces puedes hacer exactamente lo mismo que antes hacías con decenas de miles de dólares en tu primera campaña con 5 o 10 dólares. Es increíble. Y la tercera es el talento, ¿no? Vemos, saliendo de todas las universidades, vemos gente que lleva 5, 10, 20 años en la industria, que tiene un talento increíble en toda la región. Entonces, esa fue la situación que vimos hace 5 años que nos hizo pensar, oye, ¿por qué no hay más de estos emprendimientos trabajando tiempo completo y construyendo estas grandes empresas? Y realmente la parte de conseguir recursos, el acceso a capital fue muy complicado. Tuvimos que recurrir a gente que ya nos conocía, que confiaba en nosotros, porque absolutamente todos los demás nos decían que estábamos locos. Ahora, en estos 5 años ha sido increíble ver cómo eso ha cambiado un poco y quizá la gente, si bien sigue siendo un reto siempre conseguir nuevos socios, porque no hay una manera sencilla de hacerlo, es un proceso largo y requiere confianza y muchas otras cosas, creo que la cantidad de gente que nos dice que estamos locos va lentamente disminuyendo, ¿no? Creo que ahí vamos construyendo un poquito de track record. Ahora, lo interesante es que conforme hemos visto a estas empresas pasar de 0 a 50 empleados, de sus primeras ventas a vender varios millones de dólares, nos damos cuenta de que quizá esa primera etapa ya está empezando a ser bastante clara, ¿no? Creo que la gente entiende qué hacer en la etapa temprana. No solo a través de crowdfunding, sino tenemos otras aceleradoras que están en la región, tenemos a jugadores que están trabajando con el gobierno para encontrar cómo conseguir esos primeros 50 mil dólares, ¿no? Pero creo que ahora el reto que tiene la región y en parte importante de todo este panel es cómo pasamos de 50 empleados y de vender un par de millones de dólares a 500 empleados y estar vendiendo 20 a 200 millones de dólares. Y esa parte de acceso a capital es exactamente donde ahorita la región tiene un reto muy interesante enfrente, ¿no? Es lo que vamos a estar viendo cómo resolver durante los próximos 5 años y evidentemente necesitamos la ayuda de todos. Claro, muy bien. Muchas gracias. El primer día, cuando tuvimos la cena, tuve la suerte de sentarme al lado de Juan. Y le comento muy orgulloso de que yo iba a crear una aceleradora de empresas que le iba a ser de verdad exitosa. Dice, ¿cómo así? Bueno, yo voy a ponerles una directiva, reuniones semanales, un checklist, voy a ponerles en orden y me voy a asegurar que va a funcionar. Él se empezó a reír y me dijo, ¿quieres que te diga la verdad? Contéstale, ¿cómo me ubicaste? Sí, bueno, fue una interacción interesante, porque aparte vino después de que me dijeran, pues tú vas a la mesa de los niños, ¿no? Y tuve que pelearme con los codos y decir, no, yo quiero un lugar en la mesa de los grandes. Y luego pasé ahí a ser un muy mal invitado y a decirte que estabas mal. Quizás hubieras querido que me sentara con los niños. La realidad es que hemos visto 2 cosas pasar en la región que van en contra un poco de esa idea y que creo que es donde quizás no nos hemos podido encontrar tanto. Un buen emprendedor es alguien a quien no tenemos que de alguna forma viciarlo de nuestras últimas prácticas y de las prácticas que quizás este propio emprendedor nació para romper. La realidad es que quizás en algunos de los mercados en los cuales el capital todavía es más limitado, y no quiere decir que no exista el capital en el mercado, sino que realmente en lo que es venture capital a veces ni siquiera parecería estar transformándose. Por ejemplo, el caso de México, donde estamos nosotros, en el 2014 hubieron casi 40 millones de dólares en la etapa de venture capital pasando, lo cual se compara con Nebraska. O sea, un país de 120 millones de personas con 1.2 trillones de dólares de GDP tiene en venture capital en general lo mismo que un estado como Nebraska. Y espero que no haya nadie en Nebraska que se me venga a ofender y me pegue un palazo en la cabeza. Pero la realidad es que esto habla de una vieja práctica y una nueva práctica que no se han podido encontrar. Y lo que está pasando es que tenemos que generar espacios en los cuales podemos empoderar al emprendedor, le podemos dar los recursos y tenemos que dejar que todas estas disrupciones que aparecen en el mercado nos generen cambios en nuestras propias prácticas. Si pensamos que lo que tenemos que hacer es pedirle el 51% de su compañía, decirle que lo que tiene que hacer es lo que yo sé, que tiene que ver con mis últimos 60, 70 años de experiencia, que nadie va a decir que no es importante.
Pero si vemos la ley de Moore, evidentemente esta persona que se sienta en la mesa de los niños y que quizás la debemos acercar, posiblemente ha aprendido cosas en una curva mucho más rápida que tienen que ver con cómo hoy encontramos al mundo. Entonces es muy, muy importante que podamos empezar a generar espacios en los cuales nos abrimos a ver cómo esta tecnología y cómo esta nueva forma de hacer negocios puede incluso cambiar nuestra propia forma de pensar. Y una vez que eso pase, me parece que te van a poder los emprendedores enseñar a ti cómo deberías de hacer tu negocio. Así es, así es. Muchas gracias, muchas gracias. Capital e venture capital. São coisas muito distintas. Adventure, me acordo que alguns empreendedores me procuravam com uma ideia fantástica. E a primeira pergunta que eu hacía era a seguinte: escuta, você está empregado? Sim, trabalho na companhia XYZ. Você está disposto a sair da empresa e se dedicar exclusivamente a este projeto que está me apresentando? Ele dizia, bem, tenho que falar com minha esposa. Ele pergunta, você tem um coche? Está disposto a vender seu coche e investir no negócio? Bom, você sabe, moro lejos. Então, quando a pessoa começava com essas hesitações, me indicava que não era um empreendedor. Ele estava querendo que eu corresse o risco em suas ideias. As ideias têm que ser compartidas entre os donos de capital e os empreendedores. En Miami de por sí hay un empresario muy exitoso que vendió su compañía, el Network Access Point of the Americas, a Verizon por $2,000 millones. Wow. Y ha reinvertido mucho de ese capital y sus socios en una compañía de venture capital, adventure y venture capital, en particular, específicamente en la región. O sea, y el enfoque es en la región, en Latinoamérica, con la intención de crear el Silicon Valley de Latinoamérica en Miami. En los últimos 2 años ha creado una conferencia de tecnología bastante importante. El primer año tuvo éxito, el año pasado mucho más éxito, incluso NBC Universal y Univision, o sea, muchos de los medios se han integrado a asociarse y alinearse con él, y ha creado mucho interés y está tratando de llenar ese espacio en el mercado. Bueno, de hecho, nosotros estamos lanzando un programa en Miami, ahora a partir de septiembre, en lo cual vamos a traer emprendedores de toda la región, considerando que tenemos una buena oportunidad de, por un lado, el acceso a capital. Sí. Consideramos que en Miami hay una buena cantidad de capital en los wrong asset classes, ¿no? Está parado, es un capital que se retiró junto con sus dueños. Y la realidad es que eso tenemos que ver cómo lo podemos volver a poner en movimiento. Y vamos a hacer un programa ahí donde la idea es poder concentrar el talento de la región, incluso de Miami, tratando de ver cómo esto se puede convertir en un buen hub para la región, pero además también como una puerta de entrada a lo que Silicon Valley hoy ignora, que realmente puede venir con un negocio importante basado en Miami. Les tengo una pregunta para que cada uno me conteste y luego nos abremos al público. Yo creo que esta es una linda oportunidad. Tenemos aquí a muchos potenciales inversionistas de los diferentes startups, porque nos preguntamos a veces de quién es la responsabilidad de crear el emprendedurismo en los países. ¿Es del gobierno que pone los fondos, da los incentivos, el marco legal? ¿O es la responsabilidad académica de las escuelas, los centros de estudios, los think tanks? ¿O es de los empresarios? Yo siento, y sé que tú también, que los empresarios tenemos que participar y podemos hacerlo. Lo demás no lo controlamos. Entonces quería que cada uno me diera su opinión al respecto. Yo creo que basta de gobierno. Cuando hablábamos hoy de Latinoamérica y decíamos estos gobiernos que todavía no entendemos por qué hacen las cosas de un lado o del otro, pues a mí me pasa igual, ¿no? Y creo que al emprendedor y al millennial y a quien está viniendo en todos estos nuevos mercados, cada vez el gobierno no le representa algo sumamente importante, sino realmente quiere entender cuál es su lugar en el mundo. Y me parece que eso lleva a que emprendamos y lleva a que podamos entender también cómo el capital tiene que acompañar los esfuerzos. O sea que para mí es un esfuerzo totalmente privado y que de alguna forma siempre va a manejar eso la innovación. Dani. Yo creo que los empresarios tienen esa responsabilidad de liderazgo, definitivamente. Pero creo que académicos, a través de la educación y el gobierno, tienen una responsabilidad, obviamente, a tratar de proteger al consumidor,
pero responden muy despacio y crean impedimentos para la innovación. Lo estamos viendo en Miami en particular, como te dije ahorita que represento a Lyft, están creando impedimentos a crecimiento, impedimentos para personas elevarse fuera de la pobreza. Y eso es lo que va a pasar en Latinoamérica igual, obviamente. Así que yo creo que a través de las instituciones de Higher Learning, ¿no? Por ejemplo, estoy en la junta directiva de Miami-Dade College, que ha creado un Idea Center, que básicamente es en apoyo al emprendedurismo y la innovación. Wow. Es muy importante en todos los centros de educación que existe eso. No importa si estudias filosofía, arte, empresas, lo que sea, a través de estos Idea Centers puedes tratar de innovar en lo que tú estudias. Así que eso es una parte muy importante. Y luego, o sea, por último, como dijo Juan, es el tema de gobiernos. Ellos responden a lo que está pasando en el mercado. Pero a partir del principio son los empresarios que tienen que liderar el tema. Salvador. Santiago. Muchas gracias, Samuel. Una de las cosas muy interesantes que de repente nos toca vivir buscando empresas en toda la región y participando de todos los eventos del ecosistema es que nos toca viajar y de repente ver en diferentes momentos del tiempo el ecosistema y cómo va cambiando, ¿no? A mí me tocó venir aquí a Puerto Rico al Tech Summit hace año y medio. Fue una experiencia increíble, conocer todo lo que estaba pasando. Y ayer que tuvimos también la oportunidad de participar en un evento de emprendimiento, nos toca ver un poco el crecimiento y es brutal. Y es muy interesante porque eso nos pasa a cada lugar que vamos en toda la región. Esto es algo que está pasando en las capitales de América Latina, está pasando en las ciudades, creo que en todas las ciudades que tienen más de 300,000, 500,000 habitantes, que tienen una universidad de tecnología, está pasando. Y está pasando gracias a que es un joven equipo de absolutamente todos los que están involucrados, ¿no? Creo que la industria privada está haciendo un trabajo y que tiene que hacer mucho más de acceso a capital, de conectar con las empresas grandes, etcétera. Creo que las universidades han hecho un muy buen trabajo de conectar el talento. Y yo creo que, concuerdo un poquito con Juan, el gobierno tiene que hacer un muy buen trabajo de no ponerse en medio, ¿no? Realmente tratar de quitar las trabas, de crear empresas, de trabajar con empresas globales que puedan estar incorporadas en diferentes lados, que puedan recibir capital con las mejores prácticas y después quitarse del camino. Creo que muchos de los programas que hace para apoyar el emprendimiento de repente pueden llegar hasta a tropezar un poquito a los jugadores privados que están tratando de hacer cosas incluso hasta más rápido. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente quitarnos del camino y dejar que todos los que están ya haciendo ese trabajo fuerte tengan todas las herramientas para hacerlo. Muchas gracias. Roberto. La primera observación cuando usted mencionó innovación, una cosa que siento en Brasil, que la academia, las universidades y los empresarios están muy lejos uno del otro. Hay que haber una, no sé cómo en América Latina, pero son diferentemente de los Estados Unidos, donde la academia y los empresarios están muy unidos y hacen cosas en conjunto. Los de academia acham que los empresarios só querem ganhar plata, como se ganhar plata fosse um defeito. Eu creio que é uma qualidade, não é um defeito. Essa é uma primeira observação. Precisamos nos acercar mais à academia. Lo segundo, eu creio que em Brasil há uma fatiga do Estado. Estamos cansados, todo o Estado. O Estado não resolve o problema. O Estado tem que ser um ambiente propício para que os negócios aconteçam. Como você pode ser empreendedor quando você tem uma inflação de 10% ao ano e a taxa de interesse é de 14%, 15% ao ano e a taxa de rendimento, de yield, para um investidor normal em título do governo é 5% ou 6%. Então, isso cria uma expectativa para o retorno que você vai correr com risco muito grande. Então, o ambiente de confiança que o governo tem que criar para o empreendedorismo é criar condições para que o mercado de capital funcione. O mercado de capital mediano e longo prazo não funciona com uma taxa de interesse de 6%, 7%, porque o elemento essencial de uma inversão qual é? Confiança na moeda. Porque o que estamos fazendo? Trazendo a valor presente um fluxo de resultados futuros. Quando você não sabe qual vai ser o valor da moeda, todos os cálculos são prejudicados. Então, você corre riscos muito grandes, porque você acaba pleiteando taxa de retorno que são compatíveis com a taxa de interesse e que poucos negócios podem... Nem a cocaína hoje está a taxa de retorno que alguns empreendedores estão buscando. Muchas gracias. Abrimos al público las preguntas. Adelante. Buenas tardes, Jorge Rodríguez. Hubo un artículo de la revista The Economist en el 2009
muy interesante, Global Heroes, que hablaba de las 5 regiones y las 4 actividades económicas principales: la empresa pública, el gobierno, la empresa de familia y el emprendimiento. En América Latina quedó última en cuanto a que el gobierno y las empresas de familia eran las que dirigían el motor de la economía de la región. Me encantaría escuchar la versión de más experiencia, la de la más joven, sobre si entienden que el problema cultural que eso crea en nuestra región se convierte en un impedimento para cambiar la ecuación, o si eso se mantiene así, o si eso ha cambiado del 2009 para acá. Si quieren, empecemos, joven. Yo creo que hay un tema cultural que sí es importante, y creo que, sin ningún ánimo de ofender, de ahí venía un poco nuestra conversación del otro día, de cómo a veces nuestra cultura se pone en el camino de la innovación. También tenemos el tema del ego, ¿no? Me parece que algo que Latinoamérica tiene que aceptar, y más un argentino, es que el ego a veces es demasiado grande. Entonces es importante que podamos también delegar a veces algunas cuestiones como para poder incluso tener capacidad de sorprendernos. Si sabemos todo, pues evidentemente no hay nada que descubrir. Entonces sí creo que eso por ahí, la cultura ahí está un poco en el medio. Roberto. Hablando do Economist, hace un par de años, el Economista en su capa mostraba el Cristo Redentor decolando, indo al aire, y años después, el mismo Cristo Redentor destrozado. Y yo decía, mira, el Cristo Redentor estaba decolando porque la Laguna Rodrigo de Freitas estaba teniendo un odor tamaño que el Cristo estaba decolando, y no porque el Brasil. Los mismos problemas que tenemos hoy existían en aquella época. En el momento de euforia, uno pasa por cima de los problemas. Y la ciclotimia, Mário Henrique Simons, que foi ministro de Brasil, dizia, os brasileiros são ciclotímicos. Há momentos que estão em euforia e depois entram em depressão. Então, há que ser realista. Eu sempre digo, otimismo não é um defeito, é uma qualidade que se você coloca otimismo no tempo. Eu queria dar aqui ao final uma mensagem. Eu sou otimista sobre o Brasil. A crise que o Brasil está vivendo é uma crise positiva, porque estamos vivendo fora de uma realidade. E voltar à realidade, ter uma economia de mercado que funcione sem corrupção, é um processo muito traumático, mas muito positivo para o país. Nós não podemos continuar nos auto-enganando. Essa é uma realidade que estamos buscando. Os políticos têm que se ajustar a isso. Por isso, sou otimista. Otimista não amanhã. É um processo, entramos numa nuvem escura, mas vamos sair bem desse processo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Buenos días. Cuando una empresa como Google o Facebook o Amazon inclusive van a expandir su negocio más internacional, hay un playbook ya que uno ve en Silicon Valley. They know how to follow it, ¿verdad? Si van a expandir a Europa, muchas veces miran a Dublin, miran a Ireland. Hay ya equipos de abogados que los asesoran en la estrategia para irse globalmente. Yo creo que Puerto Rico tiene muchas bondades en el aspecto de los tax breaks, de su posición geográfica para penetrar tal vez Latinoamérica. ¿Cómo ustedes pueden ver a Puerto Rico posicionarse para todas esas 72 empresas que tienen, las que están mirando en Miami, para aprovechar más las oportunidades que ofrece Puerto Rico y verlo como un hub de desarrollar empresas que ya se vayan a internacionalizar, que vayan a llegar a ese punto to scale y que puedan ver a Puerto Rico con las ventajas? ¿Qué quiera? ¿Tú como abogado? Bueno, como abogado te diría, es necesario tener acceso a recursos, talento local en cualquier mercado que entras. Así que sea México, sea Argentina, sea Singapur, donde sea, necesitas a alguien que conoce el mercado local, los reglamentos que existen, asesoría de relaciones públicas, o sea, es todo un mundo local. Y obviamente, después de las experiencias que uno tiene en Estados Unidos, en su país, el éxito que han tenido es mejores prácticas, ¿no? Es identificar quién son las personas adecuadas a través de sus experiencias, identificarlo, asociarle con ellos y ejecutar en ese plan.
Obviamente los tax breaks ayudan bastante a atraer inversión. Lo estás viendo ahora, hay muchas personas, o sea, grandes capitales en Estados Unidos que están mirando a Puerto Rico como lugar para invertir por los tax breaks que están creando para los inversores. Así que definitivamente alguien acá local que podrá asesorar a esos grandes capitales de Estados Unidos o Latinoamérica, que aquí hay muchos empresarios definitivamente que pueden mirar a Puerto Rico como un lugar para grandes inversiones. Culturalmente hay cierto acceso, el idioma, el toque, el calor que le dan los puertorriqueños a los latinoamericanos. Así que definitivamente, a mi juicio, es un tema muy local. A mí me parece o seguinte, hoje vamos ter um painel para discutir Cuba. Há todo o interesse em investir em Cuba. E Cuba não tem a infraestrutura, não tem o espírito empresarial que você encontra aqui. Imagine se há 10, 20 anos atrás, em Miami fosse aislada. Quantas pessoas teriam investido em Miami e teriam ganho muita plata? Lo mesmo vai passar em Porto Rico. É o momento de investir em Porto Rico. É o momento dos tambores que estão fazendo barulho, a crise, a deuda, tudo isso passa. Porto Rico vai sobreviver. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, concluyo. Aprendo la lección. Hay que creerles, confiar, invertir. Los gobiernos deben facilitar que los procesos legales sean transparentes, rápidos y eficientes. Y creo que para nosotros los empresarios, la lección es: si queremos que nuestros hijos hereden las empresas y sigan siendo empresas exitosas, tienen que entrar en la onda de la innovación, abrirse a los cambios y escuchar a los jóvenes. Muchas gracias. Bien interesante. 30 segundos. Hacemos un paréntesis.